Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentamos las 15 enfermedades renales más comunes. Número 1. Enfermedad renal crónica. Entendemos por enfermedad renal crónica todo aquel trastorno de los riñones provocado por distintas enfermedades que hacen que los riñones no puedan filtrar la sangre, haciendo que las sustancias tóxicas que deberían depurar se acumulen en el cuerpo. Incluye todos aquellos trastornos que veremos a continuación donde el daño renal se produce lentamente, a lo largo de muchos años. El problema de esta situación es que los síntomas no aparecen hasta que está muy avanzada, pues los riñones pueden perder hasta un 90% de funcionalidad sin que haya manifestaciones clínicas. Número 2. Cáncer de riñón. Las células renales pueden pasar a ser cancerosas e impedir que este órgano realice sus funciones adecuadamente. Se declaran al año en todo el mundo unos 400.000 casos, lo que lo convierte en el 15º cáncer más común. En sus primeras etapas de desarrollo, el cáncer de riñón no suele venir acompañado de síntomas. Suelen detectarse en los últimos estadios, lo que complica su detección ya que no existen pruebas para saber de su presencia hasta que no hay síntomas. Pese a que las causas que llevan a su desarrollo no están muy claras, los médicos saben que existen algunos factores de riesgo: tabaquismo, edad avanzada, obesidad, hipertensión, está sometido a un tratamiento por diálisis, exposición a determinados compuestos químicos tóxicos, trastornos genéticos, antecedentes familiares, entre otras. Número 3. Insuficiencia renal aguda. Es una enfermedad en la que los riñones pierden de repente su capacidad de depuración. A diferencia de la enfermedad renal crónica, que necesitaba de años para desarrollarse, esta sucede en el transcurso de unos pocos días. Suele ser un trastorno común en personas que padecen de otras enfermedades, en cuyo caso esta insuficiencia renal puede ser fatal. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad renal crónica, la insuficiencia aguda puede tratarse, es decir, es reversible. Con una terapia adecuada se recupera la función normal de los riñones. En casos extremos, esta insuficiencia renal aguda puede derivar en complicaciones tales como episodios de convulsiones, coma e incluso la muerte. Número 4. Cálculos renales, conocidos como piedras en el riñón, son unos depósitos duros de minerales que se forman dentro de estos órganos y que pueden derivar en distintas complicaciones. Generalmente se forman cuando los componentes de la orina se concentran, haciendo así que los minerales cristalicen, se unan entre sí y formen estos depósitos, con un tamaño que puede ser inferior a 1/4 parte de milímetro o medir más de 5 milímetros. Si el cálculo renal tiene un tamaño pequeño, pueden ser expulsados sin dolor a través de la propia micción. Sin embargo, a medida que el tamaño aumenta, su expulsión resulta cada vez más dolorosa e incluso puede requerir de cirugía si quedan bloqueados en el tracto urinario. Número 5. Nefropatía diabética. Es una enfermedad renal grave que deriva de padecer diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Casi la mitad de las personas con diabetes acaba sufriendo este trastorno de los riñones. Como las otras enfermedades renales, la nefropatía diabética es un trastorno que provoca que los riñones no puedan desempeñar su función normal. Tratar la diabetes e intentar reducir la presión arterial son las mejores formas de prevenir su desarrollo. Forma parte de una de las enfermedades renales crónicas, ya que tardan años en dar complicaciones pero puede resultar en una enfermedad renal terminal, un trastorno que, como hemos visto, puede resultar mortal para el paciente y requerirá un trasplante o un tratamiento por diálisis. Puesto que su desarrollo es lento, los síntomas no aparecen hasta las últimas etapas de la enfermedad. Número 6. Glomerulonefritis. Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de los glomérulos, las estructuras que actuaban como filtros en las células renales. Puede manifestarse de forma aguda o de manera crónica, al ser las unidades encargadas de eliminar las sustancias tóxicas. Una inflamación de los glomérulos provoca que estos pierdan su funcionalidad y que los riñones no puedan procesar la sangre. Hay muchas causas relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad, aunque generalmente viene dada por padecer otros trastornos, inflamación de vasos sanguíneos, enfermedades del sistema inmune, entre otras. Número 7. Traumatismo renal. Es toda aquella afectación al riñón que se da por acción mecánica, es decir, a causa de alguna presión violenta ejercida sobre estos órganos. Suelen estar vinculados a accidentes de coche, caídas graves, heridas punzantes en el abdomen o lesiones deportivas por contusión. Dependiendo de la gravedad del accidente, la afectación al funcionamiento de los riñones será mayor o menor. Quizás solo con reposo es suficiente para recuperar su normalidad, aunque en los casos más graves puede derivar en una insuficiencia renal aguda que implique la necesidad de un trasplante de riñón. Número 8. Hipertensión arterial. Tener la presión arterial elevada es un trastorno que suele empeorar con el tiempo y que puede afectar a la funcionalidad de los riñones. Por lo tanto,
Realizar un control periódico es vital para evitar las complicaciones asociadas. El mejor tratamiento y a la vez prevención es cambiar el estilo de vida. Para reducir la presión arterial es importante realizar actividad física de manera regular, llevar una dieta pobre en sal, perder peso en caso de padecer obesidad y evitar el consumo de alcohol. Número 9. Poliquistosis renal, también conocida como enfermedad renal poliquística, es un trastorno hereditario de los riñones caracterizado por la formación de quistes en estos órganos. Esto provoca que se agranden y pierdan la funcionalidad. Pese a que también provocan una deformación de los riñones, estos quistes no son células cancerosas. Son sacos llenos de líquido que pueden ser muy grandes sin impedir que las células renales desarrollen su papel en el organismo. Esta afectación de los riñones puede derivar en complicaciones graves, pues se puede desarrollar una insuficiencia renal que requiera de trasplante. También está vinculada con la formación de cálculos renales e infecciones del tracto urinario. Número 10. Pielonefritis. Suele empezar en la vejiga o la uretra, pero se puede extender a los riñones, donde el patógeno causa distintas complicaciones afectando la funcionalidad de estos. De no ser tratada rápidamente con antibióticos, esta infección de los riñones puede resultar grave y comportar una pérdida de funcionalidad renal permanente o que las bacterias se diseminen por la sangre, un trastorno conocido como bacteriemia que en algunos casos resulta mortal. Aunque las infecciones renales son poco comunes, la principal causa es padecer una infección de orina u otra infección capaz de diseminar a los riñones. Los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son ser mujer, tener las vías urinarias bloqueadas, haber usado un catéter urinario, tener el sistema inmunológico debilitado, entre otras. Número 11. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria, es una enfermedad de los riñones caracterizada por la formación de cicatrices en los glomérulos de las células renales. Suele ser un trastorno grave que puede conducir a padecer insuficiencia renal, requiriendo un trasplante de riñón o un tratamiento por diálisis. Número 12. Síndrome nefrótico, es una enfermedad de los riñones en la que daños en los vasos sanguíneos provocan que se expulse demasiada cantidad de proteínas en la orina. Esto sucede porque los glomérulos no son capaces de retener las proteínas y acaban siendo eliminadas en la orina, cosa que no debería pasar. Este trastorno puede provocar también que se formen coágulos sanguíneos, situación que puede suponer un riesgo para la vida. También hace aumentar el riesgo de sufrir infecciones, las cuales, como hemos visto, pueden provocar muchos problemas renales. Las causas más comunes son padecer otras enfermedades renales, consumir determinados medicamentos e incluso algunas infecciones, ya que el VIH y la hepatitis aumentan considerablemente el riesgo de padecer el síndrome nefrótico. Número 13. Enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger, también conocida como nefropatía por inmunoglobulina tipo A, es un trastorno renal cuando este anticuerpo, la inmunoglobulina A, se acumula en los riñones. La elevada concentración de esta molécula provoca una inflamación local que dificulta la funcionalidad de los riñones. No existe cura para esta enfermedad, por lo que utilizar medicamentos que ralenticen su desarrollo es vital para evitar que derive en complicaciones graves como el síndrome nefrótico o insuficiencia renal. La inmunoglobulina es un anticuerpo que es pieza clave del sistema inmunológico ya que participa en la detección de patógenos. Los médicos no saben por qué se acumula en los riñones, pero sí saben que hay algunos factores de riesgo: ser celíaco, sufrir infecciones, padecer enfermedades hepáticas o simple herencia genética. Número 14. Síndrome de Alport, es un trastorno hereditario que, además de provocar afectaciones auditivas y oculares, afecta al funcionamiento de los riñones ya que se produce un daño en los vasos sanguíneos de los glomérulos. Es causada por una mutación en un gen que codifica para la producción de colágeno, una proteína del tejido conectivo. Esto provoca una inflamación en el riñón que puede derivar en una insuficiencia renal grave que se manifiesta incluso durante la adolescencia. Su desarrollo no es tan lento como los otros trastornos. La causa es genética, por lo que el tratamiento consiste en la administración de medicamentos que reduzcan el daño renal y controlen la presión arterial, así como llevar una dieta baja en sal. Con todo esto se consigue que los afectados por esta enfermedad disfruten de una buena calidad de vida y tengan una esperanza de vida similar a la del resto de la población. Número 15. Enfermedad de Fabry. Es un trastorno hereditario caracterizado por un mal funcionamiento de los lisosomas, unas estructuras del interior de las células encargadas de degradar proteínas y lípidos. La afectación en estos lisosomas provoca que se acumulen lípidos en diferentes órganos y tejidos. Como también se acumulan lípidos en los vasos sanguíneos, se dificulta la acción depuradora de los riñones, lo que lleva a un mal funcionamiento de estos. A la larga puede provocar trastornos renales graves. Al ser de causa genética, los tratamientos que se suelen usar consisten en reemplazar la función dañada de los
lisosomas con enzimas administradas mediante medicamentos para degradar los lípidos y evitar así que se acumulen. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.